Amados, el día de hoy quisiera compartirles el tema amor, gracia y comunión. Debido a la gracia de Dios por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, ahora somos parte de la familia de Dios. Hemos sido hechos cercanos por su sangre. Ahora nuestro Dios es nuestro Dios. Antes estábamos lejos, sin pacto, sin esperanza, sin promesas, mas ahora por el sacrificio de Jesús hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios por su bendita gracia. Sin embargo, necesitamos conocer a nuestro Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la bendición apostólica muestra una característica importante de cada uno de ellos. Y de ahí nuestro tema: amor, gracia y comunión. En 2 de Corintios 13:14, el apóstol Pablo nos dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Si hemos de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, si hemos de recibir los beneficios de Cristo Jesús en el Calvario, necesitamos conocer el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Creo que podríamos resumir el ministerio del Señor Jesús diciendo que Jesús vino para deshacer las obras del diablo, tanto en el cielo como en la tierra. Y el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo serán determinantes para que nosotros podamos recibir ese beneficio. Hablemos primeramente acerca del amor del Padre. El amor del Padre está relacionado con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y como Él vino a ser nuestra expiación. Él pagó por todos nuestros pecados. En Juan capítulo 3, verso 16, la Biblia dice que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 nos dice que Dios mostró su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versos 1, nos habla del amor del Padre, cuán grande fue ese amor que fuimos llamados hijos de Dios. Yo quiero decirte que el precio que se tuvo que pagar para que nosotros naciéramos de nuevo fue muy grande. Jesucristo se hizo maldición, el Padre hizo pecado a Jesús para que nosotros pudiésemos ser hechos la justicia de Dios en Cristo. Así que fue un gran precio el que se pagó. Primera de Juan 4:10 nos dice que el Padre envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a Jesús como la provisión para pagar toda nuestra deuda. Solo de esa forma nosotros podíamos ser aceptos delante del Padre y llegar a ser sus hijos. Y en Primera de Juan 2:2 nos dice que Jesús no solo es la propiciación por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Todo el mundo ahora puede ser salvo y puede reconciliarse con Dios por medio del sacrificio de Jesús. Ahora consideremos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, cuando tengas tiempo, lee Romanos capítulo 5, versículo 14 al 21, donde el apóstol Pablo de una manera extraordinaria desarrolla cómo el pecado entró por un hombre al mundo y así pasó la muerte a todos los hombres, pero él va a explicar que el don no fue como la transgresión y que recibimos mucha mayor bendición en Cristo Jesús que lo que recibimos de maldición por el pecado de Adán. En capítulo 5, versículo 15, nos dice que por la transgresión de uno, de Adán, muchos cayeron en condenación, pero que por la gracia de un hombre, Jesucristo, vino la justificación. Así que un pecado trajo la condenación, pero la obediencia de Jesucristo trajo la justificación de vida. Por la desobediencia de uno, explica el apóstol, muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, muchos fueron constituidos justos. Y él dice que cuando el pecado sobreabundó, sobreabundó la gracia. Y es interesante en el verso 21 porque el apóstol nos dice que la gracia reina por medio de la justicia para vida eterna.
La gracia es poderosa por la justicia, pero no nuestra justicia, sino la justicia de Jesucristo. Es importante comprender que los beneficios de la gracia no son por nuestra justicia, sino por la justicia de Jesús. Claro, como creyentes, nosotros amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pero debemos comprender que su gracia no es por obras, no es por nuestras obras, sino por la justicia maravillosa que Jesucristo cumplió. En 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que Jesucristo, siendo rico, Él era Dios, Él es Dios, pero este Dios, este verbo se hizo carne. No solo se hizo carne, el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros y le hizo pecado. Jesucristo, por causa nuestra, en obediencia al Padre, cargó por todos nosotros con todos nuestros pecados y Él fue separado de Dios. Él fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos ser bendición. Así que Él lo perdió todo para ganarnos a nosotros. En Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 9, revela esta grandeza de la misericordia y de la gracia de Dios. Revela que aún estando muertos en pecados, por la gracia de Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y no solo eso, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Todo eso por gracia, por la justicia de Jesús, no por nuestra justicia. Nosotros recibimos su favor por gracia, porque Dios nos amó y gracias a que Jesucristo pagó nuestros pecados y a que Él fue justo, nosotros optamos por su amor esta tremenda, maravillosa bendición. Aleluya. En Romanos capítulo 3, versos del 23 al 25, se habla cómo fuimos justificados gratuitamente por su gracia, porque Dios puso a Jesús como propiciación y debido a eso, cuando llegamos a Jesús, Dios pasa por alto en su paciencia todos los pecados, aunque todos los pecados ya fueron resueltos en la cruz del Calvario. Él canceló toda nuestra deuda. En Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 10, da mucha esperanza, porque nos dice que ya fuimos justificados en su sangre y si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados, ¿cuánto más estando reconciliados vamos a ser salvos por su vida? Si estando muertos en pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz, fuimos justificados, siendo enemigos de Dios fuimos hechos hijos. ¿Cuánto más ahora nos seremos reconciliados, ya siendo hijos, siendo que Él intercede por nosotros y está sentado a la diestra del Padre? Así que, amados, es por la gracia de Jesucristo que vamos a alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y finalmente, la comunión del Espíritu Santo. Quisiera leer Juan capítulo 16, versos del 7 al 11, porque es interesante cómo el Señor les dice, miren, yo me voy a ir, pero os conviene que yo me vaya. Yo creo que en ese momento era muy difícil entender esas palabras, porque ¿cómo era conveniente que Jesús se vaya? Él era Dios, Él era el Hijo de Dios, estaba con ellos. ¿Cómo era posible que iba a ser algo conveniente para los discípulos y para el mundo entero que Jesucristo se fuera? Pero estas son las palabras de Jesús. Versos 7 al 11 de Juan 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Qué importante era que Jesucristo se fuera. Cuando Jesucristo se va a los cielos y se sienta a la diestra del Padre, ahora viene el Espíritu Santo para tener un ministerio mundial. ¿Te imaginas? Dios iba a bendecir a cada pueblo, tribu, lengua y nación. Y a través del Espíritu Santo, la promesa a Abraham de bendecir todas las familias de la tierra por medio de la simiente que era Cristo, sería posible. El Espíritu Santo ahora iba a convencer al mundo, a todas las naciones, de pecado, de justicia y de juicio. Realmente era conveniente que Jesucristo se fuera, porque ahora el alcance era para todas
todas las naciones. Esa gracia no solo estaría disponible para Israel, sino para todo pueblo y para toda nación. Y de ahí la importancia de la Gran Comisión. El Espíritu Santo quiere que seamos sus amigos. Él quiere tener comunión con nosotros porque Él quiere guiarnos a toda la verdad. Él ha venido para glorificar a Jesús. Él quiere enseñarnos todas las cosas y nos quiere recordar todas las cosas que Jesús dijo. Así que, mis amados, necesitamos conocer el amor del Padre, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu Santo para poder vivir para Dios y cumplir su propósito en la tierra. Quisiera recapitular algunos beneficios del sacrificio de Cristo Jesús, teniendo en cuenta el amor del Padre, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu Santo. Toda nuestra deuda ya fue cancelada. El pecado no es más problema para Dios ni para nosotros, porque Jesús pagó por todos nuestros pecados y es importante que nosotros entendamos eso, porque Jesús vino no para pagar una parte de nuestros pecados. Él vino para sufrir y pagar por todos nuestros pecados. Incluso, Él no solo pagó por los pecados que cometimos, sino aún por nuestra naturaleza de pecado. Así que Jesucristo es nuestra provisión, la provisión enviada por el Padre. El precio de nuestra justificación es que el Padre lo hizo pecado, lo hizo maldición. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios. El nuevo nacimiento, ese maravilloso milagro, es posible porque Jesucristo pagó todos nuestros pecados. Yo quiero decirte que para que tú y yo pudiéramos ser hijos, el Padre vio los pecados desde que nacimos, si es posible, porque heredamos el pecado de Adán, nacemos pecadores, hasta el final de nuestras vidas. Y Jesucristo pagó por todos estos pecados para que pudiéramos nosotros ser aceptos en el amado. O sea que nosotros fuimos aceptos a pesar de todos los pecados que íbamos a cometer en nuestra vida. Porque Jesucristo pagó nuestros pecados. Él canceló totalmente esa deuda. Y debido a eso podemos ser hijos de Dios. Ahora lo que nosotros nos corresponde es crecer en ese amor. Amados, el pecado ya no es problema ni para Dios ni para nosotros si entendemos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque el pecado está condenado a morir. Lo que necesitamos hacer es crecer delante de Dios. Es aprovechar su gracia, responder a su gracia. ¿Cuál debería ser la respuesta del pecador? ¿Cuál debería ser la respuesta del creyente al sacrificio de Cristo? Debería ser de gratitud, de alabanza, de reverencia, de adoración, por cuanto Jesús pagó por todos nuestros pecados. No te enfoques en tus inmadureces, no te enfoques en tus debilidades. Comprende que Él ya pagó por nuestros pecados. Claro, si has ofendido a Dios, cada vez que el Espíritu Santo te revele un pecado, pídele perdón. Porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no te condenes. Aprende a poner tus ojos en lo que Jesús hizo, en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, y dale gracias y alábale porque el pecado ya fue resuelto, nuestra deuda fue cancelada. Cuando peques, cometes una amartía, es decir, te apartaste del blanco. Solamente regresa nuevamente y procura siempre caminar en justicia por su gracia. Pero quiero decirte, si llegas a entender que el amor del Padre hizo que Jesús pagara por todos tus pecados, va a brotar una gratitud de tu corazón, una alabanza a Jesús. Y vas a estar enfocado en lo que Jesús hizo y no en lo que te hace falta. Ahora, déjame decirte algo. Va a venir la serpiente antigua. Va a venir Satanás a querer meter su veneno. Y Satanás, como el padre de mentira, mezcla la verdad con la mentira. ¿Te acuerdas cuando en el huerto él dijo a Eva, bueno, sí, van a abrir tus ojos, pero no vas a morir, no vas a morir. Dios te dijo que morirías, pero no es cierto, no vas a morir. Tus ojos van a ser abiertos. Y él trató de decirle a Eva que era mentira lo que Dios le había dicho. Y metió mentira mezclada con verdad. Porque es cierto, los ojos iban a ser abiertos. Y todavía Satanás hace eso. Él habla mentira. Y así como dijo, no moriréis, él está tratando de decir, no vas a tener consecuencias por los pecados. El diablo te va a decir, es cierto, Jesucristo pagó por todos tus pecados, pero tú no necesitas
apartarte del pecado. Debes pecar todo lo que quieras porque ya el Jesús pagó y Él te va a decir cosas en contra de la Biblia. La Biblia no dice que podemos seguir pecando. Satanás te va a decir, no, si es cierto, Jesús murió, pero no hay consecuencias por el pecado. No es cierto. Debemos aprender a tomar lo que Dios ha dicho en su palabra y no creer las mentiras del diablo que te va a decir, no hay consecuencia por el pecado, puedes vivir en maldad porque Dios siempre te ama. Debes estar considerando y debes discernir todo pensamiento que venga del maligno, porque cuando Él te mete una mentira en medio de la verdad, Él quiere leudar toda la masa. Y nosotros necesitamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesús. No hagas caso a lo que el diablo te dice. Derriba argumentos y altiveces. Cree la palabra de Dios y no creas cualquier cosa que el diablo te diga contraria a la Biblia. La Biblia dice, perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. En ninguna manera. Pero no vamos a perder de vista que Jesús pagó por todos nuestros pecados. Claro, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Vamos a pedirle perdón, porque el confesar nuestros pecados nos limpia de toda maldad. Pero es importante que te enfoques en el sacrificio de Jesús para que puedas recibir sus beneficios. Amados, esta bendición apostólica que habla del amor del Padre, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo son tres claves importantes para poder caminar en la victoria de Dios y recibir todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. Necesitas comprender que Dios te amó de tal manera que todos tus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario por Jesús. Tu deuda fue cancelada. Si pecas, pídele perdón, pero debes de saber que ya Jesucristo pagó todos tus pecados. Claro, como debemos ordenar nuestros pasos con la palabra de Dios, la Biblia dice que si nosotros pecamos debemos confesar el pecado. La Biblia dice que debemos andar en la luz. La Biblia dice que debemos guardar sus mandamientos porque Él va a morar en nosotros. La Biblia dice que si amamos a Dios, guardemos sus mandamientos. Hagamos todo lo que la Biblia dice, pero démosle gracias porque Jesús pagó por todos nuestros pecados y esa fue la demostración del amor de Dios. En cuanto a la gracia, recuerda el gran precio que Jesús pagó. Él se hizo pecado, se hizo maldición, se hizo pobre para que tú puedas ser bendecido y puedas vivir la vida de Cristo aquí en la tierra y ayudarle a los propósitos eternos de Dios, cumpliendo con la gran comisión y siendo luz y sal en la tierra. Y recuerda, Dios también ese es el Espíritu Santo y ahora Él es tu amigo. Él quiere enseñarte, Él quiere guiarte para que podamos caminar en todo esto maravilloso que Dios nos está mostrando y revelando. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Amado, investiga, estudia, medita acerca del amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. Y con la ayuda de Dios, su gracia y favor, vamos a poder vivir para Cristo, vivir para hacer la voluntad de Dios y cumplir sus propósitos eternos. Que nuestro Dios Todopoderoso te bendiga.